¿Qué tal, ingenieros? Iniciando esta unidad 3 y continuando con el trabajo en línea, veremos ahora lo que son los amplificadores operacionales. Estos son los amplificadores operacionales, solamente que tenemos sus diferentes configuraciones. Por ejemplo, este es un comparador, aquí está su fórmula, su función de transferencia. Este es un inversor y su fórmula. Este es un amplificador no inversor y su fórmula, un sumador y su fórmula, un restador y su fórmula. También tenemos un integrador y aquí está su fórmula. Tenemos un diferenciador y con su fórmula. No se preocupen ahorita, estas configuraciones las vamos a ir viendo de una por una, ¿sale? El comportamiento que tiene cuando comparamos dos voltajes, cuando invertimos y multiplicamos con una ganancia, sumamos, restamos y demás. Pero estas son las configuraciones. Les voy a mandar un PDF con estas configuraciones y lo tendrán que imprimir, porque este va a ser nuestro formulario, ¿sale? Perdón. Las características de un amplificador operacional. Bueno, pues está también llamado op-amp, por sus siglas en inglés. Es un circuito que tiene pues dos entradas y una salida. Es la alimentación. Todo circuito, todo amplificador operacional necesita ser alimentado para que pueda funcionar, lo que son positivo y negativo dependiendo de lo que vayamos a utilizar, porque se puede utilizar o se puede alimentar desde 12 y menos 12 o desde 12 y 0, dependiendo de qué fuente tengamos. Eso lo veremos a continuación. Pero lo más importante son estas entradas: entrada inversora y no inversora, y la salida. Para la entrada inversora y no inversora vamos a ver las características, pero esas son las que nos interesan a nosotros. Y como vimos en las configuraciones anteriores, lo que nos interesa a nosotros conectar tanto aquí y la salida, obtener una cierta salida. En términos generales, pues este es el diagrama completo de un amplificador operacional: una entrada inversora, una entrada no inversora y una salida. Y aparte, pues su alimentación, ya sea simétrica o de 12 a 0. Este es un amplificador operacional en físico. Si vemos, tiene unas terminales. Este es uno de 8 patitas, pero puede haber de 16 patitas, donde tiene internamente puede tener hasta 4 amplificadores operacionales. Si vemos, necesitamos tener una muesca o el puntito, identificarlo en nuestro circuito físico para poder empezar a numerar desde aquí: 1, 2, 3, 4, y damos la vuelta como en U, y es 5, 6, 7, 8 pines, ¿sale? Esta matrícula, pues ahorita vamos a ver qué significa y de dónde viene cada uno de los números. Pero para identificarlos es de esta manera: el puntito, y hacemos el conteo de esta manera para poder llegar hasta el conteo. Internamente, pues ya descargando la hoja de datos, podemos obtener nuestras conexiones internas. Aquí vemos, esta es una entrada no inversora, la entrada inversora y nuestra salida. Y ya después vemos que la alimentación negativa BEE va en el 4 y la alimentación positiva va en el 7. Esto es offset. Algunos lo tienen, algunos no, pero es un voltaje que vamos a ver después. Y una patita de la que no se conecta a nada. Entonces alimentamos de aquí negativo y aquí positivo, y ya podemos hacer las configuraciones que vimos al principio con nuestro amplificador operacional. Aquí tenemos nuestro offset full, es el pin donde es la desviación de un voltaje que tenemos que ajustar con un potenciómetro, pero en la práctica no lo vamos a hacer. Tenemos la entrada inversora, que no quiere decir que ahí es el voltaje positivo, simplemente que es una entrada la que invierte la señal. Y luego la entrada no inversora,
que no quiere decir nada más que ningún voltaje positivo ni nada, simplemente que en esa entrada no se va a invertir la señal. Entonces tenemos la entrada inversora, que es la que invierte la señal, y la entrada no inversora es la que no va a invertir la señal. Luego tenemos el voltaje VEE, que es el voltaje de alimentación negativo o tierra, según sea el caso, como les comenté. Tenemos nuestra salida output, que es la salida de la operacional, nuestro voltaje VSS, que es el voltaje positivo, y una pin donde no se va a conectar nada. Los amplificadores operacionales, como ya sabemos, existen muchas empresas que se dedican a realizar circuitos integrados y cada una tiene una nomenclatura o podemos identificar con los prefijos y letras la nomenclatura de cada una. Y para eso pues tenemos, por ejemplo, el prefijo de las letras. Cuando tenemos en un circuito AD, significa que está hecho por esta empresa, Analog Device. CA por RCA, LM por National Semiconductor y MC por Motorola, TL, Texas Instruments, UA o Micro A, es Firewall, perdón mi pronunciación, pero son las empresas más comunes en las que podemos nosotros identificar algún componente. Y aquí está el número de circuito. El número de circuito es muy importante y se repite en todas los fabricantes. Lo único que cambia pues es quién lo hizo, que en este caso es LM, National Semiconductor, encapsulado N, que eso lo vamos a ver ahorita, y la temperatura que aguanta y pues la matrícula que tiene. El número de circuito, lo puede tener varias empresas. Lo único que va a cambiar van a ser estos dos. Por eso en algunos circuitos solamente vemos, por ejemplo, un 555. Ese es el circuito más común de todos los componentes electrónicos encapsulados y lo puede estar fabricando cualquiera de estas empresas que ya vimos anteriormente. ¿Y qué significa esta C de temperatura? Por ejemplo, aquí está. Cuando es comercial va de 0 a 70 grados, cuando es industrial va desde menos 25 a 85 y cuando es militar de menos 55 a 125, perdón. Son los que puede soportar, la temperatura que puede soportar este circuito integrado. Luego vienen los sufijos de letras. Los sufijos de letras, por ejemplo, es D, J, N o P, que es el material con el que están hechos. Por ejemplo, este es un de plástico, de cerámico, de plástico doble inserción. Y vamos a ver a continuación este mismo circuito integrado cómo están. Podemos encontrarlo. Podemos encontrar en este encapsulado que es para empotrar en los protos o en las placas, que es TO99. Este circuito es de metal y pues tiene esta configuración interna y lo van a encontrar así. Si el encapsulado es de este tipo, pues es el más común que nosotros hemos manejado, que tenemos la nomenclatura o su hoja de datos y lo encontraremos así igual para empotrar, como dice aquí. Y el que son los superficiales, amplificadores operacionales, que son superficiales. Como vemos, no es para empotrar, simplemente es para colocar y no es desde superficie en montaje o un montaje superficial. Son las letras que ya vimos anteriormente. Bueno, ¿cómo alimentamos un amplificador operacional? Como les decía antes, puede ser con una fuente simétrica o con una fuente simple o una fuente sencilla. Una fuente simétrica, en este caso podemos poner dos baterías como están aquí, dos baterías de 9 voltios, perdón, dos baterías de 9 voltios en serie y de en medio sacamos un común y este común va a ser nuestra tierra. Si medimos de aquí, del común hacia arriba, hacia la parte positiva de la batería como está aquí, nos va a dar el voltaje positivo. Si medimos del común hacia la parte negativa de la batería como está aquí, nos va a dar el voltaje negativo. Entonces aquí vamos a tener más 9, aquí vamos a tener menos 9 como está aquí y aquí tenemos una fuente simétrica. Como les decía, esto es para, por ejemplo, si queremos de salida algún voltaje negativo o contemplamos en nuestro circuito algún voltaje negativo.
¿Cómo sabemos? Pues cuando veamos las configuraciones vamos a poder observar esa parte de cómo sabemos si nos va a dar un voltaje negativo en nuestro circuito. Si es así, necesitaríamos una fuente simétrica. Si nosotros controlamos que solamente sean voltajes positivos los que nos den y los que nos amplifiquen, podemos ocupar esta fuente, solamente una fuente normal de alimentación. Hay que tener en cuenta que no todos los circuitos integrados amplificadores pueden tener esta alimentación. Es necesario para su funcionamiento una alimentación simétrica solamente, pero sí podemos tener estas dos formas de alimentar nuestro circuito. Hay algunos amplificadores operacionales que funcionan desde 5 volts hasta 15 volts. Podemos tener una fuente simétrica de 5 menos 5, una fuente simétrica desde 15 y menos 15. Lo que si no tenemos alguna fuente simétrica, pues podemos utilizar estos jacks y hacer una conexión con dos baterías de 9, como lo vimos anteriormente. Bueno, bienvenidos hasta las características del amplificador operacional, que lo vamos a conocer como op-amp. Op-amp se basa en un modelo matemático. Todos los modelos matemáticos saben que en teoría funcionan, pero al momento de llevarlo a la práctica no es como debemos ser, como lo vimos con los diodos. Los diodos tienen un funcionamiento ideal, que son matemáticamente, y otro funcionamiento en físico, que ya lo vimos. Entonces nosotros tenemos este circuito que salió de un modelo matemático y lo hicieron para que se comportara como tal, pero físicamente no lo hace, y lo vamos a ver algunas características. Pues tiene todos estos componentes, tiene una resistencia, tiene una fuente, una pequeña fuente, una ganancia, y tiene una salida. Esto lo vamos a ver a continuación, la explicación de cada una de ellas. Pero este es un modelo. Luego de esta diapositiva importante es que se graben que fue un modelo matemático quien le dio vida a un amplificador operacional. Bueno, ¿qué significa cada una? La resistencia ZI es la resistencia o impedancia que se posee en los terminales de entrada del inversor, entrada inversora, que es menos, y no inversora, que es más, del amplificador. Idealmente debe de ser una resistencia infinita, es lo que les hablaba. Idealmente es una cosa y físicamente es otra, porque la real es 1 megaohm. Incluso es de todos modos muy grande esa resistencia. La resistencia de salida debería de ser 0, pero idealmente 0, y realmente son 100 ohms, que es este de aquí. ZI y Z de salida, Z de entrada y Z de salida. La ganancia de tensión del lado del lazo abierto se supone que fuera infinita, ¿no? Pero en lo real la ganancia son 100.000 unidades de ganancia, lo que habíamos con el transistor, que tenía una beta. En este caso aquí no se le nombra como beta, pero sí como una ganancia. Debería ser infinita, pero en realidad es de 100.000. Vamos a ver ejercicios en los siguientes videos de cómo manejar esta ganancia. Seguimos con la descripción. El ancho de banda de nuestro circuito es un amplificador que puede amplificar también señales de frecuencia, que puede ser desde 1 Hz hasta 1 GHz. El rango lo puede amplificar, idealmente es infinito, pero realmente en la vida real es de 1 MHz. Puede tener 1 MHz de frecuencia. Para amplificarlo es tan rápida su respuesta que puede amplificar una onda con una rapidez de 1 MHz. El voltaje de salida también, respecto a la diferencia del voltaje de entrada inversora in menos y no inversora in más, idealmente cuando el voltaje en las entradas diferenciales son iguales, la salida debería de ser 0, porque no hay comparación, lo vamos a ver en los ejercicios. Ideal real no es así, debido a que las fuentes realmente no son simétricas, y pues los componentes semiconductores, como les decía, se comportan diferente tanto en temperatura ambiente, y existe un voltaje de salida cuando debería ser 0.